Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Paso de los Libres Corrientes, Argentina, en la calle Hernando Roja, ex Tucumán 745. Los días martes y jueves son nuestros días de reuniones a las 20 horas y los días sábados a las 17 horas. Muy bien, gloria al Señor. Vamos entonces a leer esta segunda parte del capítulo 2 del versículo 9 de Hebreos. Habíamos hablado ya, como te decía, el capítulo 2 comenzamos y hablamos de este tema tan interesante de una salvación tan grande como podemos nosotros realmente no vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande que el Señor ha hecho por nosotros. Y no es cualquier cosa, el pago por nuestras almas fue realmente grande. La muerte y resurrección, el derramamiento de la sangre preciosa de Yeshua en el madero, no fue con plata, no fue con oro, sino fue que debemos cuidar esta salvación tan grande que el Señor nos dio. Es importante saber con quiénes estamos, con quienes nos rodeamos, con quienes nos juntamos. Es muy importante para cuidar la salvación. No hacemos, por supuesto, acepción de personas, pero es importante que las personas que nos rodean puedan estar también entendiendo y guardando los principios que guardamos los hijos de Dios, ¿verdad? Así que vamos a continuar y dice en el versículo 9, dice... Pero vamos a leer desde el 5 para no entrar fuera de contexto. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vemos que él fue hombre, vino, estuvo entre nosotros, y la muerte que probó resultó en beneficio de todos nosotros. El sacrificio del Señor resultó en beneficio de todos nosotros, de todos los hijos de Dios, de todos aquellos que aceptamos esa fe y que vivimos la fe en el Señor. Él, por medio del madero, ¿sí?, lleva la ley del pecado y de la muerte. Esto es muy interesante porque el libro de Romanos, que ya hablamos en otro tiempo, nos habla justamente de esto, que el Señor llevó en el madero el pecado de la ley del pecado y de la muerte, que muchas veces, como se lee fuera de contexto o no entendiendo el texto, se ha dicho que el Señor se llevó la ley. El Señor no se llevó la ley, porque si el Señor se llevaba la ley, ¿para qué íbamos a necesitar un sacrificio o vivir en santidad? No iba a haber una condición de entrar al reino, que es, por supuesto, vivir en santidad, porque no podíamos definir pecado si no teníamos la ley. La ley nos define lo que es el pecado. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y vemos que el Señor en el Getsemaní
Yeshua ahora en Getsemaní. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Por eso dice el libro de Hebreos que porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Yeshua, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y es muy interesante porque vemos que habla tanto de Yahweh como de Yeshua. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Por quién subsisten todas las cosas? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esto es muy interesante porque cuando ya estudiamos este versículo, y muchas veces lo repito porque es muy interesante poder comprender que hay una partícula et en hebreo, en el primer versículo del capítulo 1 de Génesis, cuando comienza el libro, la Biblia, vemos que hay una partícula et ahí que significa Aleph Tav, que fue traducido en Apocalipsis como el alfa y la omega. Entonces, ¿por quiénes subsisten todas las cosas? ¿Por quién subsisten todas las cosas? Por Dios Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Pero resulta que Elohim Et era justamente Yahweh y Yeshua quienes estaban en el principio, porque ya vimos cuando estudiamos ese capítulo de Génesis, ese versículo de Génesis. Entonces Yeshua le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro adorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto ya hablábamos, algo de esto hablábamos en el programa anterior, justamente que dice, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Pero esto no es excusa para decir que hemos caído o pecamos porque la carne es débil, no. Dice justamente que la carne es débil porque la carne nunca se va a disponer a orar. Es más, la oración no es una cosa de que lo voy a sentir y voy a tener deseos, salvo que viva en la presencia de Dios, pero si de repente una persona que no sabe orar o que no ora nunca, no va a esperar que tenga gana la carne, su ser de orar, porque no va a orar. Tiene que hacerlo por fe y de ahí va a ir entrando esa pasión por Cristo, por orar y por buscar la presencia de Dios. Lo mismo el perdón, siempre hablamos del perdón. El perdón es un mandamiento que no vamos a obedecer si nosotros esperamos que venga hacia nosotros ese deseo de perdonar. Nunca va a venir. Debemos ir y perdonar porque debemos hacerlo por fe. Otra vez dice, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y esto es muy interesante porque como ya veíamos, y es importante leer porque de repente hay personas que no escucharon en otro programa, pero él dice en el versículo 45 del capítulo 26 de Mateo, dice: y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es muy interesante porque el Señor dice el Hijo del Hombre, se identifica como el Hijo del Hombre, y ya vimos que el Hijo del Hombre es de quien tuvo la visión Daniel, que dice Daniel 7, 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre que viene hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Por eso es que cuando Yeshua dice, de aquí en más
verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, le dice a el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras porque sabe que está hablando de la profecía de Daniel, y quien decía ser el Hijo del Hombre era el Mesías. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esto es lo que viene a ser Yeshua en el madero, cuando dice: he aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. ¿Para qué? Para recibir dominio, gloria, reino. Dice, para todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces podemos ver aquí que tenemos la conexión con Mateos. Hay perdón del pecado y de la muerte. Eso es lo que se llevó. No se llevó la ley, se llevó la ley del pecado y de la muerte. El que pecaba moría. Eso era así. Entonces, ahora el Señor viene, derrama su sangre preciosa en el madero, y Él nos da a nosotros la remisión de nuestros pecados y nos libra de la muerte. Ahora bien, esto siempre recalco porque es importante. Quizás tú dirás, bueno, sí, pero todos nos vamos a morir, yo me voy a morir, tú te vas a morir, sí, todos nos vamos a morir, pero unos van a morir eternamente y otros van a morir, pero van a resucitar para vida eterna. Lo dicen las Escrituras, ya lo leímos en Daniel 12, 1 y 2. Muy bien. Leíamos el versículo 10, porque convenía que aquel, dice, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y esta palabra perfeccionar en griego tenemos la palabra tetelestau, que significa completar o llevar a cabo. Y es la misma palabra que tenemos en Mateo 5:17. En Mateo 5:17 hay un versículo que dice así. Dice: no penséis que he venido para abrogar significa anular, la Torá o la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta palabra teteleu, que significa cumplir, sí, que tiene un significado como completar o llevar a cabo, darle un propósito, un fin con propósito. A eso se refiere en el versículo 17, porque resulta que el Señor dice que Él no ha venido a abrogar la ley de Dios, Él no vino a anular la ley de Dios, Él vino a cumplir y a darle un fin, no un fin de final, sino un fin con propósito. Por eso es que debemos guardar su mandamiento, y en todas las Escrituras nos hablan de los mandamientos de Dios. Seguimos en el versículo 11. Entonces dice, antes de avanzar, dice que a perfeccionar, dice, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, muchos hijos llevará a la gloria. ¿Cuál es la gloria? La resurrección. Muchos llevará a la gloria. Porque cuando despertemos, si nos hemos ido antes que venga el Señor, cuando despertemos, realmente esa será la gloria, nuestra gloria en el Señor, porque vamos a despertar para vida eterna. Él ha muerto para conducirnos a la salvación. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él nos llama a nosotros hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto podemos encontrar en el Salmo 22:22, y es muy interesante porque el Señor deja claro quiénes son sus hermanos. En una oportunidad, cuando se acercan los discípulos, le dicen: Señor, ahí está, afuera está tu madre y tus hermanos. Y el Señor le dice: mis hermanos son, mirando, apunta a todos los que están
alrededor de él y dice, mis hermanos son estos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, que está en los cielos. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante. No dejamos de lado a la familia, por supuesto, amamos a la familia que no está en Cristo, pero sabemos que el Señor nos da una nueva familia cuando nosotros, que es la familia de la fe, cuando venimos a Él. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante poder comprender, porque muchas veces pasa que las personas se convierten al Señor y la familia no le acepta, y porque la familia no acepta, terminan abandonando la fe porque no están dispuestos a pagar el precio de que le ignoren, de que le dejen de lado. Y esto es bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, estos son mis hermanos y mi madre, estos los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son los que cumplen lo que el Padre dice, el Padre que está en los cielos. En el Salmo 22 dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Lo mismo que estábamos leyendo, solo para afirmar en Hebreos 2:12. Dice Hebreos 2:13, dice, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. En Isaías 8:17 al 20, vamos al profeta Isaías. 8:17 al 20 dice así. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y esto es muy interesante porque el sistema dice que, el sistema religioso cristiano dice que Yahweh desechó a Israel, o Jehová, como lo conozca, que Jehová desechó a Israel. Y esto es una teología de reemplazo. Yahweh nunca ha desechado a su pueblo, porque realmente por su pueblo ha enviado a su Hijo. Por eso es que nos injertó en el olivo verde, porque ¿para qué nos habría de injertar en el olivo verde si desechó a su pueblo? No lo desechó en absoluto. Entonces dice que Él mora en el monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? En Jerusalén. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, el que no habla de la ley y del testimonio, por eso es que esto es muy interesante, porque hablábamos ya en el programa anterior sobre esto. Los hijos de Dios, los que están inscritos en el libro de la vida, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Yeshua. Y después dice que los que fueron perseguidos por el dragón son aquellos que guardan el mandamiento y el testimonio en Yeshua. Entonces ahora viene Isaías y dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y anteriormente leíamos en Mateo 5:17 que el Señor dice, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. O sea, que el Señor no ha venido a anular lo que dijo Isaías aquí en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. El que no habla de la Torá de Dios es porque no le ha amanecido. La luz de Yeshua no le ha alumbrado aún para que pueda entender que estamos en el tiempo de la restauración y que realmente debemos hablar de la ley y del testimonio, por supuesto que es Yeshua. Justamente esta primera parte está hablando del sacrificio y todo lo que hizo Yeshua. Estábamos en el versículo 13 para entrar al 14, dice así. El 14 dice así, estamos en el capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claro, vemos en Génesis, vamos a Génesis porque ahí comienza todo. Génesis 3 podemos ver, vamos a leer 3, la primera parte y la última parte que dice así. En el versículo 2 del capítulo 3 de Génesis dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios nos estaba guardando de eso, que no supiéramos, por medio de Adán y Eva, cuando los puso en el Edén, de que había muerte. Él quería un jardín, una vida eterna, que le adorásemos y que podamos vivir así siempre en su presencia. Pero resulta que la mujer desobedeció, el hombre pecó y vino todo lo que estamos hablando. Y en el versículo 15 dice, vamos a leer desde el 14 del capítulo 3 de Génesis, dice: y Yahweh dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, es muy interesante porque cuando el Señor dice en Hebreos, volvamos al libro de Hebreos, dice en el capítulo 2, 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién? Yeshua. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El único que sabía que había muerte y que esto podía llevarle al hombre a una muerte eterna, el pecado, era Dios y por supuesto Satanás, que se había revelado. Por eso cuando el Señor dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, es interesante porque ¿cómo que la tierra estaba desordenada y vacía si Dios empieza a crear todas las cosas? Pero resulta que ya se había revelado Satanás, se había revelado los ángeles y hubo un desorden en la tierra. Entonces viene Dios a traer orden sobre todo este caos que había, que Satanás se había revelado. Entonces Satanás hace que la serpiente que se rebele contra Dios y que pueda conocer esto para atraer a su reino al hombre. Entonces viene aquí la disputa entre Satanás y Dios. ¿Por qué? Porque Satanás quiere llevar para su reino al ser humano, que no fue creado para el reino de Satanás, porque nosotros fuimos creados para vivir en el Edén, eternamente y para siempre con el Señor. Pero resulta que cuando el hombre desobedece, viene todas estas consecuencias. Y así como Adán y Eva eran carne y sangre, así también Yeshua vino y participó de lo mismo para destruir él, porque el hombre pecó. El hombre pecó y un hombre, Yeshua, vino a destruir esa muerte. ¿Cómo? ¿Cómo Yeshua destruye esa muerte? Por medio de ese sacrificio. Venimos a él, lo aceptamos en fe y somos injertados en el olivo verde por fe y vivimos por medio de sus mandamientos y sus ordenanzas, sus estatutos. Y realmente él nos libra de la muerte eterna. Pero es muy interesante porque vemos que todo el tiempo, hasta Yeshua, ellos vivían y morían esperando la salvación. Luego viene Yeshua y dice que él va a la palabra lo dice, que va a las profundidades de la tierra y le predica a las almas encarceladas que estaban en esos lugares, le quita la llave a Satanás de la muerte y del abismo y le da por autoridad a la iglesia o a su pueblo. Entonces es muy interesante porque desde que Yeshua vino hasta el 2000 más o menos, que se revela en la Torá para todo el mundo,
los mandamientos, porque antes lo que enseñábamos o lo que estudiábamos era que la Torá estaba abolida, y lo que hoy en día enseñan muchos pastores, que la Torá está abolida, que los mandamientos no se guardan, y que ellos entendiendo que lo hacemos por salvación, y nadie hace nada por salvación, porque la salvación la compró Cristo por nosotros y no podemos hacer nada. Pero resulta que dice en Efesios 2, dice que fuimos 2, 8, 9 y 10, que fuimos creados a hechura suya para buenas obras, creadas de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, fuimos creados nosotros, fuimos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Resulta que no somos salvos por obra, pero fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para hacer las buenas obras del Padre, que Él ha escrito de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Quiénes nosotros? Los hijos de Dios que le amamos. Por eso dice en San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. No le dice a los gentiles o a los incrédulos, no, dice a los hijos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces podemos ver que el hombre se rebela y viene Yeshua para destruir esa muerte que Satanás trajo sobre la tierra. Pero es muy interesante porque dice en Génesis, cuando le saca Dios a Adán y Eva del Edén, dice que pone querubines en la puerta del Edén, para que no tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Y esto, qué interesante, porque si nos ponemos a pensar un poquito más profundo lo que dice, ¿cuál es el árbol de la vida? Justamente Yeshua. Si ellos llegaban a comer del árbol de la vida, ellos iban a vivir para siempre y no iba a ser necesario, iba a ser un caos. Iba a ser un caos porque no iba a venir Yeshua, porque ya ellos iban a vivir para siempre, y esa no es el plan de redención para la humanidad. No iba a suceder porque ellos iban a... Entonces viene Yeshua y dice, bueno, ahora todos los que creen en mí, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo los que creen en Yeshua. Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, las personas dicen, no, porque todos somos hijos de Dios, porque Dios es uno solo para todo el mundo. Por supuesto, porque Dios es creador. Él es creador de todo el mundo. Satanás no creó absolutamente nada. Los demonios no crearon nada, solo caos. Dios creó el mundo y los que en él habitan. Dios creó todas las cosas. Dios creó el cielo, la tierra, todo creó Dios. Ahora bien, Dios no es padre de todos, porque Él dijo, ahora yo le doy la potestad de ser llamados mis hijos, los que aceptan a Yeshua. Yo soy creador de todo el mundo, de todos los humanos, absolutamente de todos. Ahora bien, el que quiere ser llamado mi hijo, tiene que entrar por Yeshua. Por eso dice, la epístola de Pablo dice, hay un solo mediador entre Adonai y los hombres, Yeshua hombre, solo un mediador. No hay un mediador de un santo, de una virgen, no hay ningún otro mediador. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Yeshua, entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Entonces dice el versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tú dirás, bueno, yo nunca estuve en servidumbre. Y sí, en realidad yo tampoco. No fui esclava de alguien, de algún ser humano, pero fuimos esclavos del pecado. ¿Qué es ser esclavo del pecado? Porque esto es interesante. ¿Qué es ser esclavo del pecado? No poder decir que no, eso es ser esclavo. Cuando nosotros no podemos gobernar algo en nuestras vidas, estamos esclavos a eso. Entonces nosotros fuimos esclavos del pecado. Entonces Yeshua se llevó la ley del pecado y de la muerte. O sea, todos aquellos que quieren vivir en libertad, vienen a Yeshua y son librados de esa esclavitud que nos daba justamente el pecado. Él participó de lo mismo, dice, de carne y sangre, para librar a aquellos que estaban condenados a esclavitud por la ley del pecado y de la muerte. Lo mismo que decía en el versículo 12. Entonces, lo que nos esclavizaba era el pecado. Si bien la palabra dice que todos tenemos pecado, porque el que dice que no peca es mentiroso, porque todo hombre peca, eso es una verdad, pero no vivimos una vida de pecado. Cuando estábamos en el mundo, seguimos en el mundo, ojo, porque a veces la gente dice, pero esto piensa que son extraterrestres porque dicen que no están en el mundo. Sí,
estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La palabra dice que somos peregrinos en este mundo, que nuestra ciudadanía es eterna. Entonces, es el cielo, es eterna. Entonces, es importante porque estamos de paso por este mundo. Entonces, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Entonces, antes, cuando no estábamos en Cristo, cuando no vivíamos esta fe en Cristo, estábamos sujetos al pecado, sujetos al enemigo, nos gobernaba y de ahí nos enfermaba y de ahí nos oprimía, nos devoraba la economía. Esto es muy interesante porque muchas veces vienen las personas a Cristo y no quieren ser generosos con el Señor, de dar su ofrenda, de dar lo que tienen que dar para la obra, no quieren, pero sin embargo cuando estaban esclavos del pecado, daban todo su dinero, sus ganancias al enemigo. ¿Cómo lo daban? No iban y regalaban el dinero, no lo iban y lo daban a cambio de nada. Lo regalaban por medio del vicio, de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, de la prostitución, de un montón sin fines de pecado que antes nos esclavizaban. Entonces, hoy venimos a Cristo y Él nos da la libertad. Y también, por supuesto, damos lo que corresponde a Dios. Entonces, es interesante porque hay personas que no están de acuerdo con este tema de los diezmos y las ofrendas. Yo respeto todo, por supuesto, pero siempre dejo claro esto que es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros vamos a un médico, vamos y el médico se preparó, estudió y trabaja en eso. Por eso Pablo dice que el que sirve del altar, que viva también del altar. Cuando él les exhortaba a los corintios, porque los corintios no querían dar o no dieron, no fueron generosos con él les dijo, el siervo es digno de su salario y que no hay soldado a sus propias expensas. Eso le dijo Pablo a los corintios. Pero sin embargo, cuando él fue a Filipo, les dijo a los filipenses que ellos iban a ser bendecidos y le dijo Pablo, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Qué interesante porque el que no sabe las escrituras se levanta contra esto. Y sin embargo, cuando nosotros vamos al médico, como te decía, para la gloria de Dios no es mi caso, trato de ejercer mucho la fe, no digo que nunca no voy a ir al médico porque tocará ir algún día, pero no voy, generalmente no voy, pero es interesante que nosotros honremos a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos en donde estamos, porque el que está orando y el que está ministrando la sabiduría de la palabra o lo que sea sobre nosotros en las congregaciones tiene un trabajo y realmente, como dijo Pablo, el siervo es digno de su salario y que no hay soldado a sus propias expensas. Entonces, esto es muy importante que podamos comprender porque, como te decía, te hablaba del médico, vuelvo y repito, vamos al médico y tenemos que pagar lo que corresponde porque el médico está trabajando y se preparó para eso. Lo mismo los pastores, los que están comprometidos, por supuesto, porque hay de todo. Estoy hablando de personas comprometidas que se santifican para vivir ayudando y haciendo la obra de Dios. Entonces, por eso es que el Señor también en una parte se enoja con los israelitas y los dice, ustedes me han robado. Y ellos dicen, ¿qué te hemos robado? Se asombran porque, ¿en qué te hemos robado, Señor? No se daban cuenta que al no llevar sus diezmos, no llevar su ofrenda, a no llevar lo que tenían que llevar para la obra, dejó de haber luz. Y si no había luz, cesaba la sabiduría sobre el pueblo. Porque los sacerdotes ese era el trabajo de ellos, encender la menorá todo el tiempo para que haya luz en el templo del Señor y haya adoración. Pero si los sacerdotes tenían que salir a buscar sus expensas o buscar para comer, realmente no tenían tiempo para hacer lo que tenían que hacer de parte de Dios. Y esto es muy interesante y el Señor se enoja, entonces le dice, ustedes la nación todo me ha robado. Malditos seréis con maldición, dice, porque todos me han robado. Qué interesante. Y muchas veces yo he hablado con personas que me dicen, vale, no sé por qué no me sano, no sé por qué no recibo esto, no sé por qué, todo, pero ¿qué pasa? Vos le preguntás, ¿sos fiel en tu congregación? ¿Haces lo que tenés que hacer? ¿Das lo que tenés que dar? Dice, malditos sois con maldición. Ahora bien, yo me pregunto, porque esto es muy interesante que uno pueda no sacar de contexto las escrituras.
Dice en Malaquías, dice, maldito sois con maldición porque la nación toda me ha robado. Muy bien, esa parte de las escrituras generalmente el sistema religioso del cristianismo no lo lee, porque dice, maldito sois con maldición, y Yeshua se llevó toda maldición. Bueno, sí, digamos que está bien eso. Pero cuando van a Deuteronomio 28, leen todas las bendiciones que dice Deuteronomio 28, sin entender que dice, si guardan mis mandamientos y obedecen mi palabra, van a tener esto. Serán benditos, serán prósperos, estarán arriba solamente, sus enemigos huirán por 7 caminos, vendrán por uno, se irán por 7, prestarán y no pedirán prestado. Toda esta bendición está sobre aquellos que obedecen a Dios y lo aman. Ahora bien, hay una maldición si no obedecemos. Sí, Yeshua se llevó, porque yo te acabo de decir que Yeshua se llevó toda maldición en el madero. Pero ¿por qué la maldición llega? Y ya hablábamos en el programa anterior esto, pero es importante dejar claro que ¿por qué la maldición llega? Si él se llevó toda maldición, ¿acaso él es mentiroso? No, porque dice su palabra que él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Él dijo y no miente. Pero ¿por qué llega la maldición? ¿Por qué llega la muerte? ¿Por qué llega la enfermedad? ¿Por qué llega la necesidad? ¿Por qué llega la escasez? ¿Por qué llega todo esto? Porque nosotros tenemos el libre albedrío y la decisión de ir a buscar lo que queremos. O por eso dice el Señor, aquí que yo les presento la vida y la muerte. Elijan pues la vida para que vivan y sean bendecidos y sean prosperados. Entonces, el Señor se llevó la maldición, pero cuando nosotros no guardamos su palabra, esa maldición viene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Entonces hay una condición para vivir en Cristo. Sí. ¿La condición cuál es? Los mandamientos de Dios, su palabra. Debemos guardar, cumplir, ser obediente, esforzar, ¿no? Por supuesto que de repente hay personas que me dicen, bueno, no es fácil de repente hacer tal cosa. Quizás para algunos no es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo porque ya somos salvos. Entonces ya entramos, ya tenemos esa bendición de poder guardar los mandamientos de Dios. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto es muy interesante porque ¿quién es la descendencia de Abraham? No socorrió a los ángeles. Yeshua no vino a salvar a los ángeles. Los ángeles son criaturas de Dios, son ministros de fuego, como hablábamos en el capítulo 1, a favor de los herederos de salvación. Ellos no son dignos de adoración. Nosotros no adoramos a los ángeles porque los ángeles no son dignos de adoración. Ellos son siervo nuestro por Yeshua, porque dice que son ayudadores. Ya vimos en el capítulo 1 que dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Están a nuestro favor. Entonces, no lo adoramos porque ellos son nuestros siervos por medio de Yeshua. Entonces dice que ciertamente él no los socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham es muy interesante porque en el griego descendencia tiene que ver con esperma. Ahora bien, en Gálatas 3:26 dice así. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham. Linaje tiene que ver con descendencia, y descendencia dijimos que tiene que ver con esperma en griego. Entonces, si nosotros lo leemos de esta manera, ciertamente sois esperma de Abraham y herederos según la promesa. Entonces somos hijos legítimos. ¿Por qué? Por medio de Yeshua. Hijos legítimos de Abraham, somos la descendencia de Abraham. Por eso dice la palabra que somos hijos de Abraham por la fe. ¿Por qué? Porque él fue llamado el padre de todas las naciones. Por eso dice justamente, tu descendencia será multiplicada como las estrellas del cielo y la arena del mar. Dice volvamos a Hebreos.
Dice el 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, Yeshua no tenía naturaleza pecaminosa. Ahora bien, ¿él fue tentado? Sí fue tentado. Pero Adán tampoco tenía la naturaleza pecaminosa, pero pecó. Porque Adán fue creado para vivir en santidad y no fue hecho, no vino a la tierra engendrado de varón y mujer. Lo creó Dios y su naturaleza no era pecaminosa, porque no fue engendrado en una relación de varón y mujer, sino que Dios lo creó y no tenía pecado, pero pecó. Entonces, Yeshua, que es nuestro segundo Adán, realmente no tenía naturaleza pecaminosa tampoco, porque vemos que el Señor, por medio del Espíritu Santo, en María, porque María fue el vaso solamente, no es que el Espíritu Santo tuvo coito con María y fue creado el Señor. No. Esto es muy interesante porque la ciencia hoy nos muestra que, esto hablaba yo ya en otra oportunidad, pero lo repito porque viene al caso. La ciencia nos enseña que para hoy tener un hijo se puede conseguir un óvulo, un esperma y en una tercera persona, que es una mujer, armado, el niño se pueda salir a luz aquí a 9 meses. Entonces, si la ciencia nos dice esto, ¿cómo nosotros podemos llegar a no creer lo que Yeshua dice por medio de su palabra? María solo, o Miriam, que fue traducción María, solo fue el vaso, solamente el vaso que el Señor puso a su hijo dentro de su vientre. Sumo sacerdote para expiar los pecados de todo el pueblo. Podemos ver que el Señor en el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba y ofrecía sacrificio primeramente por él, porque él era un hombre con pecado, fue concebido en pecado, el sumo sacerdote, estoy hablando del tabernáculo. Entonces entraba, ofrecía sacrificio por él, luego salía y luego ofrecía por el pueblo. Yeshua no, Yeshua fue creado sin pecado y él no tenía pecado. Si bien él fue tentado, como Adán fue tentado, pero Adán pecó, porque Eva comió, dice, del fruto prohibido y Adán también pecó. Entonces podemos ver que Yeshua no presentó sacrificio por él, sino que él era limpio y él pudo hacer expiación por todos nosotros. Estamos en el versículo 17 del capítulo 2, ya para terminar, y el 18, y ya leíamos que el Señor, por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Realmente, así como Adán fue hombre, humano, carne, sangre, Yeshua tenía que ser de la misma naturaleza que Adán para poder venir, morir, resucitar y quitarle ese poder que le dio Adán y Eva a Satanás por haber entrado en el espacio de la muerte. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En el capítulo 16 nos explica un poco esto. Por ahí es un poco engorroso lo que es el libro de Levítico, en Levítico 16, porque habla de los sacrificios, habla de las ofrendas y es un libro de mandamientos sobre el sacerdote. Dice el capítulo 16 de Levítico, dice, habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Recordemos que los hijos de Aarón se presentaron con fuego extraño en el altar y murieron. Entonces le dice Yahweh a Moisés, di
a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y si la persona no se preparaba, como en este caso Aarón, para entrar en santidad, realmente iba a morir. Eso le dice que no se presente en todo tiempo, porque ahí vienen todas las instrucciones de cómo se iba a presentar una vez al año, que es en Yom Kippur, el ayuno anual. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. ¿Para qué era esto? Para limpiarse y santificarse, que Dios le perdone de todos sus pecados y de esa manera entrar en santidad delante de la presencia de Dios. Por eso Yeshua muere, resucita, y cuando las mujeres les van a tocar, no recuerdo bien ahora si era María o Magdalena la que le va a tocar, y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, él se iba a presentar, Yeshua, santo, se iba a presentar delante del Padre en santidad suprema, absoluta, después de haber resucitado. ¿Por qué resucitó? Porque no tenía pecado, porque no tenía la muerte, no tenía nada el enemigo contra él, nada, absolutamente nada. Entonces él pudo presentarse, pudo ir a las profundidades de la tierra, quitarle la llave del abismo y de la muerte a Satanás y darnos la victoria sobre la muerte. Dice, se vestirá la túnica, esto es Aarón, santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Oiga, estamos entrando en algo muy interesante que habla Apocalipsis sobre nosotros, porque acá está hablando del sumo sacerdote, pero está hablando también de nosotros. No obstante, Yeshua es nuestro sumo, gran Cohen Gadol, que fue traducido sumo sacerdote, porque él era sin pecado, limpio, se presentó con las vestiduras blanca resplandeciente delante del Padre. Pero resulta que Apocalipsis dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Ahora bien, dice que Aarón se presentará así, con la túnica de lino santa, su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, ceñido se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Cómo lavamos nosotros nuestro cuerpo? Con agua. ¿Y con qué agua? Con las escrituras. La palabra de Dios es el agua que limpia nuestro cuerpo y nos viste de vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, que es el lino fino, las acciones justas de los santos. A la novia, no a todos, a la novia, porque es muy interesante poder entender que está la novia y que están también los invitados. Así que de repente si hay alguna persona que está escuchando que no está dispuesta a guardar nunca el Shabbat de Dios, la fiesta de Dios, las comidas de Dios, bueno, puede recibir la salvación, porque la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Pero la novia es otro asunto. Por eso dice, a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. De la salvación es una cosa, y las bodas del Cordero y la novia es otra cosa totalmente diferente. Que la iglesia dice ser la novia, pero no quiere guardar los mandamientos de Dios. A la novia se le ha concedido que se vista así. Y resulta que dice, el apóstol Pedro dice justamente que somos llamados, fuimos creados para ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. No, eso dice el apóstol Juan en Apocalipsis, perdón. A ver, yo lo tengo por aquí marcado. Y es muy interesante porque, por eso te decía que aunque está hablando de Yeshua, esa parte de Levítico 16, también está hablando de nosotros, porque los sacerdotes se visten así, de lino fino. Dice,
En el capítulo 5 de Apocalipsis 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto es importantísimo poder comprender. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero ¿cómo nos vestimos? ¿Cómo nos limpiamos? A la novia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos, que es la justicia. Deuteronomio 6:25, y tendréis justicia cuando ponga por obra todos mis estatutos, mis mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, ¿quién son los reyes? Los que gobiernan, los que saben la constitución del reino. Entonces, todo esto tiene que ver con la Torá de Dios. Por eso el Señor dice, yo no he venido a abolir la Torá. ¿Cómo Él iba a abolir la Torá? Iba a anular la Torá y después nos iba a decir que por la Torá íbamos a recibir ciertos galardones. Porque los galardones de la novia es por la Torá. Los galardones de ser reyes con Yeshua, gobernar con Yeshua es por la Torá. Los galardones de ser Cohen con Yeshua es por la Torá. Todo es por la Torá. Ahora la salvación es por gracia. Qué lindo, interesante. Dice el versículo 5 del capítulo 16 de Levítico, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un becerro para holocausto. Esto es lo que hacía Aarón, ¿por qué? Porque Aarón era pecador, él tenía que presentar primero por él y después por el pueblo. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, ¿por quién nosotros fuimos reconciliados con Dios? Por medio de Yeshua. Este versículo es clave, que dice el versículo 10 del capítulo 16. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, por Yeshua nosotros fuimos reconciliados con Dios, porque Dios nos había dado carta de divorcio, nos mandó el exilio, pero por Yeshua fuimos nosotros reconciliados. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder y la autoridad que nos dio Cristo para poder reconciliar a todo aquel que quiere venir a Dios, para poder reconciliarlo por medio de Yeshua ante su Padre o con Dios. Entonces, así como Azazel era enviado al desierto, así como Azazel lo presentaban vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Así Yeshua también resucitó, fue presentado vivo delante de Dios para reconciliarnos delante del Padre. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después dice, degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la expiación y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio, sobre y delante del propiciatorio. Bueno, esto todo es el mandamiento de el sumo sacerdote, que ya vamos a entrar más en profundidad en los otros capítulos. Dice el versículo 18
Hebreos 2 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así como Yeshua era sin pecado y fue tentado y no pecó, así Adán fue creado sin pecado, fue tentado y pecó. Yeshua fue tentado y no pecó. Entonces él tiene ese poder, y él es poderoso, como dice la palabra, para socorrernos cuando estamos siendo tentados. Ahora bien, si queremos ser tentados es una cosa, pero cuando estamos siendo tentados y necesitamos ese socorro, solamente clamamos a él y él nos va a socorrer, dice la palabra. Él pasó la prueba de la tentación. Entonces, él sabe lo que es la tentación. No podemos nosotros decir, bueno, caí porque fui tentado. No, si él nos puede socorrer, dice la palabra. Así que hasta aquí, hoy te acompañé, espero que haya sido de mucha bendición el programa. Nos encontramos en el próximo programa ya vamos a entrar en el capítulo 3, si el Padre nos permite. Así que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, porque para mí lo fue. Que tengas un excelente fin de tarde y nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.